Bueno, muy bien. Muy buenos días. Vamos a continuar con la mesa número 5 en esta jornada. El título de esta mesa es Intersecciones en la literatura iberoamericana y Japón. Iberoamérica-Japón. Es para mí un gusto saludar a los colegas a distancia. Me encuentro en Jalapa, Veracruz. Una disculpa que no pude estar de manera presencial, pero créanme que aquí estamos con todo el ánimo de disposición y con muchísimas ganas de escucharlos y de escucharlas. Voy a presentar a la primera ponente. Ella es Estrella De Sentis, licenciada en Lengua y Literatura Modernas Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su trabajo de titulación en la licenciatura fue un estudio comparativo entre el pensamiento del budismo zen y la obra literaria de Albert Camus. Actualmente se encuentra cursando la maestría en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, en la especialidad de Japón. Su investigación de tesis es sobre el romanticismo ideológico de Yukio Mishima en la tetralogía El mar de la fertilidad, y el día de hoy nos va a leer y a compartir un trabajo que se titula Establishment literario y mítica nacionalista, una revisión de los casos de Octavio Paz y Yasunari Kawabata. Entonces, adelante, maestra, 20 minutos, nos vamos a ir viendo con el tiempo, la escuchamos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias al CENART, antes que nada, por toda la organización del coloquio y brindarnos un espacio a los y las académicas que nos dedicamos a esto. Y bueno, también gracias a todos por haber venido en línea y en presencial. Bueno, voy a empezar mi ponencia. Los premios literarios son una forma de promoción cultural que no solo impulsan la producción literaria de la entidad convocada, sino que también manifiestan la importancia de las letras en la sociedad. Cómo identificar el mérito literario es, sin embargo, una problemática que está siempre en transformación, que varía sociohistórica y culturalmente. El Premio Nobel de Literatura se ha otorgado a 118 personas, de las cuales solo 16 son mujeres, 11 son autores asiáticos y 6 hispanoamericanos. En esta ponencia analizaré los casos de Yasunari Kawabata y Octavio Paz como autores laureados por primera vez en sus respectivos países y su consolidación como instituciones literarias. En primera instancia, abordaré la cuestión del establishment y el canon literario. En segundo lugar, plantearé la noción de la figura del intelectual, tanto en México como en Japón, y finalmente expondré qué tipo de imaginario nacional proyectaron ambos autores de sus respectivos países. La afirmación del arte por el arte, del movimiento parnasianista, obvió el hecho de haber surgido en la capital cultural europea del siglo XIX. En la actualidad, con la crisis de las humanidades y las artes que sufrimos en México, es imposible pensar la producción cultural sin la necesidad de tener que justificarla para poder recibir becas, apoyos gubernamentales y o derechos laborales por nuestro trabajo académico o artístico. En el caso de la literatura, pensar su historia y creación amerita la revisión de dos factores imprescindibles: el canon y el establishment literario. En primer lugar, el canon literario está conformado por los clásicos, esas obras que Pascal Casanova define como el privilegio de las naciones literarias más antiguas que, tras haber constituido como intemporales sus textos nacionales fundadores y definido así su capital literario como no nacional y no histórico, responden exactamente a la definición que ellas mismas han dado de lo que necesariamente debe ser la literatura. El clásico encarna la legitimidad literaria en sí misma, esto es, lo que se reconoce como la literatura, aquello a partir de lo cual se trazarán los límites de lo que será reconocido como literario, lo que servirá de unidad de medida específica. Cierro cita. Si bien aún es común estudiar las obras literarias a partir de un marco prefabricado por las instituciones de su momento, el análisis crítico nos permite poner en cuestión las referencias desde las cuales estamos leyendo. Así, para comprender la conformación de un canon,
es necesario reconocer la existencia de un establishment literario. En 1955, el periodista Henry Fairley definió la noción de establishment de la siguiente manera, abro cita: por establishment no solo quiero definir los centros oficiales de poder, aunque ciertamente son parte de ello, sino a toda la matriz de relaciones oficiales y sociales dentro de la cual se ejerce el poder. Cierro cita. Por lo anterior, es posible discernir una pluralidad de relaciones entrecruzadas que configuran, en el caso que compete a este análisis, la escena literaria de una época específica. Estas relaciones pueden facilitar el contacto con casas editoriales, centros de investigación o apoyos monetarios, es decir, abrir las puertas a lo que Casanova identifica como el capital cultural. Abro cita. Este capital se encarna también en todos los que lo transmiten, se apoderan de él, lo transforman y lo reactualizan. Existen formas de instituciones literarias, académicas, jurados, revistas, críticas, escuelas literarias, cuya legitimidad se mide por su número, su antigüedad y la eficacia del reconocimiento que decretan. Cierro cita. Los factores tanto del canon como del establishment serán determinantes en, por ejemplo, los parámetros establecidos para evaluar la calidad literaria de una obra, las temáticas consideradas como relevantes, el idioma de escritura y su potencial de traducción, la mercantilización editorial, etc. Será durante los siglos XIX y XX cuando el quehacer literario verá una escena internacional real y se darán procesos de emancipación y cuestionamiento de los estándares preestablecidos. Casanova menciona asimismo que, abro cita, los movimientos nacionalistas que surgieron en Europa Central en el curso del siglo XIX propiciaron la aparición de nuevas reivindicaciones del derecho a la existencia literaria. América del Norte y Latinoamérica también empezaron a abrirse camino a lo largo del siglo XIX. Por último, la descolonización impulsó a todos los países excluidos a reivindicar a su vez el acceso a la legitimidad y a la existencia literaria. Cierro cita. Aunque el canon europeo continuó fungiendo como modelo en muchos países, la literatura manifestó ya su cualidad como espacio polifónico. En esta efervescencia creativa es donde encontramos un terreno fértil para el surgimiento de personajes como Paz y Kawabata y sus complejos roles de embajadores culturales nacionales. El siglo XX se desenvolvió en una reconfiguración política, económica y social mundial. Una problemática característica del siglo pasado fue la puesta en cuestión de la figura del intelectual. En Francia, durante el periodo de guerras, surgió el término de l'écrivain engagé, o el escritor comprometido, con las causas sociales y su debate político. En lo que concierne a Paz y los años 30, la escena cultural mexicana del momento era un espacio de replanteamiento de las consecuencias y objetivos de la Revolución Mexicana, de una búsqueda estatal por la consolidación de una identidad nacional, del crecimiento de la universidad y del intercambio cultural con las vanguardias europeas. El académico González Torres señala las diferencias sustanciales entre los intelectuales contemporáneos, donde se confrontan o nos confrontamos con un entramado institucional ya establecido y disciplinas que delimitan con más claridad los alcances de su profesión. Y la época de Paz, donde resultaba difuso distinguir las responsabilidades del intelectual como una figura pública. Abro cita. El sentimiento de urgencia cívica que provoca la accidentada historia de la formación de nacionalidades o el desarrollo tardío de la vida académica y de los cuadros especializados, impulsaron a muchos artistas e intelectuales a ejercer tareas de interpretación de la historia, de análisis y crítica de la sociedad y del liderazgo político. La división estricta entre la naturaleza y función del hombre de letras, el académico o el político, constituye un fenómeno reciente y, hasta hace unas cuantas décadas, estos papeles no solían distinguirse con claridad. Cierro cita. Si trasladamos este fenómeno social a Japón, es posible observar algunas diferencias clave respecto a la formación de las figuras intelectuales y de los grupos de élite que conforman la autoridad literaria. En primera instancia, el académico Hiroshi Nara señala la particularidad de las personalidades culturales en Japón. Debido a la influencia de China, era común que estas figuras no destacaran solo en un arte, sino que tuvieran una educación holística que no se limitara a una sola disciplina. En específico, Nara menciona cómo durante el periodo Taisho, de 1912 a 26, se esperaba que las personas cultas fueran también creadores. Abro cita.
La idea de bunka-shigi, o culturismo, incorpora a cualquiera que haya participado en el discurso cultural o que haya creado cultura, ya que, como se esperaría de una bunkajin, o persona de cultura, tal persona estaría versada en artes literarias y practicaría además pintura, poesía u otros quehaceres humanísticos. Cierro cita. Ahora, en lo que concierne al caso particular de la literatura, la escena cultural y social a finales del siglo XIX fue determinante para el surgimiento del bundan, o como Yu Neto traduce, el mundo literario. Además de hace mención de otros términos con las terminaciones de dan y kai, que remiten cada uno a su propia sociedad cerrada con sus tradiciones y sentidos. Sin embargo, Eto Jun señala la particularidad del bundan y su importancia como epicentro cultural en Japón. Abro cita. El bundan representa una fase de la cultura moderna japonesa que está increíblemente centralizada en Tokio. Es, además, una suerte de expresión sintética de un sentido de valores morales y modales de escritores, periodistas y algunos profesores. La mayoría de los trabajos literarios desde el periodo Meiji han salido de este mundo literario. Cierro cita. El bundan se fue transformando a lo largo del siglo XX entre las tribulaciones sociohistóricas que aquejaron a Japón y al mundo. No obstante, Kendall Heitzman menciona la importancia que tienen aún los premios literarios que sostienen al propio bundan. Los premios Akutagawa y Naoka se relacionan en el imaginario popular, abro cita, perdón, como representativos de dos posibilidades para la ficción. La culta, Junbungaku, generalmente traducida como literatura pura, y la de masas, Taishu Bungaku, respectivamente. Cierro cita. Por lo tanto, hay un reconocimiento tácito de los pasos a seguir en el establishment literario y de las etiquetas con las que se comercializará la obra de los autores a partir de sus medios de publicación y condecoraciones otorgadas. Heitzman también subraya cómo en la escena literaria japonesa contemporánea, a pesar de que existen revistas literarias pequeñas y regionales, es claro que continúa el centralismo de Tokio. Así, de las 5 grandes revistas literarias, durante los años 1989 a 2014, el 91% de los escritores nominados a los grandes premios literarios fueron publicados en estas revistas. Las figuras intelectuales, aun con sus distinciones culturales, se convirtieron en autoridades que, dada su preparación profesional, debían responder de alguna manera a las problemáticas sociales de su tiempo. Es posible establecer una convergencia entre las crisis que enfrentaron tanto México como Japón, en tanto que ambos países estaban fuera de la esfera europea y gran parte de sus producciones artísticas y culturales se dedicaron a temáticas identitarias. En México, el siglo XX vio una exploración respecto a la identidad nacional mexicana. La raza cósmica, en 1925, de José Vasconcelos. El perfil del hombre y la cultura en México, de 1934, de Samuel Ramos. Y, por supuesto, El laberinto de la soledad, en 1950, de Octavio Paz. González Torres menciona que el método que Paz utiliza para este ensayo sería llamado, ahora, interdisciplinario, y que el tópico de la identidad, abro cita, acompaña a los países hispanoamericanos desde antes de su independencia y da origen a un género de interpretación histórica, moral y psicológica de los pueblos, que suele criticar las costumbres y denunciar vicios del entendimiento o carencias psicológicas, con el fin de hacerlas conscientes y propiciar su terapia. Más allá del nivel de eficacia de esta terapia de México a sí mismo, es de interés considerar cómo este género de libros pudieron funcionar como una suerte de manual de usuario para los países europeos al confrontarse con otra literatura. En el caso de Kawabata, considero paradigmático su discurso durante la recepción del Nobel en 1968. El discurso rebosa en imágenes paisajísticas, poemas y referencias a los clásicos japoneses. Concluye con la siguiente cita. Aquí tenemos la vacuidad, la nada del Oriente. Mis propios trabajos han sido descritos como trabajos de la vacuidad, pero no en el sentido del nihilismo occidental. El fundamento espiritual me parece bastante distinto. Dogen tituló su poema sobre las estaciones Realidad innata, y aun cuando cantaba sobre la belleza de las estaciones, estaba profundamente inmerso en el zen. Cierro cita. Desde mi punto de vista, lo que Kawabata presenta en su discurso es una experiencia estética de Japón, una representación que, de hecho, suele tenerse en Occidente cuando pensamos en el budismo zen o en los jardines japoneses. Este misticismo de lo extranjero ha sido ya analizado por Edward Said.
Alan Tansman, en su libro La estética del fascismo japonés, dedica un capítulo al análisis de lo sublime en la estética de, por ejemplo, el movimiento Mingei de arte popular teorizado por Yanagi, contemporáneo de Kawabata. En este capítulo analiza la forma en que País de Nieve, abro cita, pinta el mundo en sus propios colores y, así, crea un lugar de rehabilitación, donde la fracturada conciencia moderna puede ser curada, un espacio de fusión e integración, un espacio que es blanco. Cierro cita. Dado que esta ponencia fue un recorrido panorámico por temas que, en sí mismos, encierran un entrecruzamiento de problemáticas diversas, más que concluir, quisiera recuperar algunas preguntas personales. La primera, ¿cuáles son nuestras formas de consumir la literatura? ¿Desde qué parámetros leemos? La segunda, ¿qué es lo que, como lectores, buscamos en la obra del otro? Es decir, ¿cuáles son los imaginarios que tenemos de las culturas ajenas? Y tercera, ¿en qué medida las figuras intelectuales surgidas del establishment literario fungen como voceras de la sociedad? La condecoración de Paz y Kawabata es paradigmática en tanto que expone cómo la institución del Nobel reconoció la existencia de literaturas fuera del espectro eurocéntrico. Sin embargo, también evidencia el tejido relacional de los establishment literarios y su misión para guiar producciones culturales específicas por un camino trazado de antemano con fines particulares. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Estrella de Sentis. ¿Sí me escucho? Sí, todavía, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy interesante esta aproximación y vamos a dar continuidad. La siguiente ponencia, ya para dejar al final, si están de acuerdo los, los comentarios, las preguntas. Creo, Amadís, ahí me está apoyando. No sé si hay, si está bien así la dinámica, ¿no? De cara al final. Bueno, la siguiente ponencia es Eloísa Cornelio, licenciada en Letras Inglesas. Irma, ok, que tengo aquí los... Irma Angélica, perdón, docente e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, integrante de la Academia de Lengua y Pensamiento, autora de diversos haikus y microrrelatos comprendidos en diversas antologías editadas en España, lectora de haiku en el encuentro Instante Suspendido Haiku, Poética y Transculturación, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana en 2019, maestra en formación permanente y prospectiva por el CIPAE, licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM y estudiosa en Ciencias Humanas, Filosofía por el Claustro de Sor Juana. El encuentro real con Japón subrayó el convencimiento de que la escritura breve es por excelencia el vínculo creativo propulsor de la conciencia humana. Irma Angélica nos va a compartir una ponencia titulada Llamados implícitos del haiku en Hispanoamérica. Adelante. Gracias, buenas tardes y celebro esta clase de congresos o coloquios, encuentros en donde se unen Japón y los demás países. Los celebro mucho. Gracias a la invitación y a la organización del CENART. Mi nombre es Irma Angélica Camargo y mi ponencia se titula Llamados implícitos del haiku en Hispanoamérica. He dialogado con el haiku desde que fui consciente de su existencia. Mis primeros encuentros con su lectura me hicieron recordar las innumerables veces que desde niña quedaba absorta frente a la naturaleza en mi infancia. Me trasladó hacia otro tiempo, como en un flashazo de instantes conscientemente gozados. De igual manera, retumbaba el eco de la flor y el canto náhuatl. Fue así como quedé cautivada. El haiku propulsó la emoción y la reflexión en mi memoria. Un hombre oriental del siglo XVII vendría a reivindicar mis asombros cotidianos, Matsubasho, quien llegó a Occidente gracias a la traducción del escritor mexicano Octavio Paz. Estaba ante un estilo poético capaz de constatar la vida en forma breve, sin atisbo alguno de torsión,
ni retruécano en la palabra, tradición viva. La advertencia a la primera edición de 1957 que Octavio Paz declara con respecto a la traducción del último diario de viaje de Matsuo Bashō, titulado Senda de Oku, nos dice: con Paz advertimos que cada traducción poética es resultado de una versión y o interpretación posiblemente alejada del original japonés, aun cuando le acompañan a traducir el libro personajes japoneses. Llega entonces el haiku a los países hispanohablantes como una idea aproximada al original, razón por la que hablamos de creaciones, como es la traducción, y de recreaciones al hecho de crear un haiku en español, derivado de la traducción que llega a los países hispanohablantes sobre la explicación y retórica sobre el haiku. Tal fenómeno es una puerta entreabierta desde la que pueden derivarse múltiples interpretaciones, algunas mayor apegadas a la inicial traducción y otras que posiblemente se aparten o contradigan a las primeras. Aun cuando el traductor domine el japonés, es de esperarse un acompañamiento con personas originarias del Japón, debido al contexto cultural e histórico que subyace en ellos, tal y como lo hiciera Octavio Paz. Traducir es interpretar, y detrás de cada intérprete existe una cultura, una cosmovisión diversa, condición que posibilita el enriquecimiento de las letras e imágenes y que permite en su estudio cierta claridad. Bouchot nos habla de que, abren comillas, todos pensamos dentro de una tradición, pero eso no quiere decir que estemos condenados a ser prisioneros de ella, sino que existe la posibilidad y aún la obligación de hacer avanzar la tradición e incluso superarla. Bouchot. Sin duda, Paz cede en su traducción ante la diferenciación musical propia del idioma japonés con respecto a la entonación y enunciación del idioma español. Dar ese paso posibilitó, aun cuando lo enuncia como sacrificio, dar a la luz la posibilidad de conocer en Occidente uno de los diarios de viaje de Matsuo Bashō que por primera vez fuera traducido al habla hispana, aun cuando otros autores, entre ellos el mexicano José Juan Tablada, se acercara al Japón con un interés y curiosidad propia del coleccionista, en busca de enigmas de aquellas tierras desconocidas en su momento, haciendo uso de fuentes directas e indirectas. El haiku refiere siempre a un objeto al cual le confiere un profundo respeto. Nos dice Paz en su advertencia, un respeto hacia el objeto al que mira y contempla, pero que paradójicamente lo vuelve a uno a sí mismo, como en un diálogo constante con el otro, con la naturaleza, realidad valorada. Tal es el respeto al objeto que se contenta con rozar las cosas, advierte Paz. El contento nos habla de una actitud de quien recibe la realidad como un obsequio, como un presente. Nuestro propósito ha sido indagar detrás de las expresiones comunicativas utilizadas en los países hispanohablantes como el refrán, la adivinanza y las greguerías, en contraste con el haiku traducido, la intención y el uso de ellas. Y aunque no buscamos su significado, sí utilizamos la traducción, nos ayuda a explorar detrás de su forma y contenido. Aquí expondré una versión corta. El refrán se ha construido con base a la experiencia cotidiana. Es una forma comunicativa breve, anónima, su estructura casi siempre es bilimbre y por lo general se expresa de forma rimada. A caballo dado no se le ve colmillo. Tanto en España como en México hacemos uso de él para argumentar, aconsejar, probar lo que se está diciendo. Otro ejemplo, a buen entendedor, pocas palabras. Se muestra históricamente como una expresión útil, abro comillas, generalmente simbólico y expuesto en forma poética, que contiene una norma de conducta u otra cualquier enseñanza. Cierro. Sabemos de la existencia de algunos refranes con más de 2 versos, pero algunos han ido perdiendo su forma poética o su rima debido al uso constante
Dámaso Alonso nos trae el siguiente ejemplo. Quien pierde el borrico y encuentra la albarda, ni todo lo pierde, ni todo lo halla. Buscar el origen del refrán sería una tarea realmente difícil e imprecisa. Algunos estudiosos lo ubican desde el uso vulgar que se daba a los proverbios inscritos en libros sagrados de la antigüedad. Otra característica es la repetición constante. Se elige por su utilidad. El haiku coincide en su forma comunicativa breve y se construye también con base a una experiencia personal. En su estructura japonesa medible se presenta en forma bimembre, con caligrafía y dibujo, todo a la vez, pero nos llega traducido al español estructurado por 3 versos de 5-7-5. Difiere del refrán en cuanto a que no busca la rima entre su versificación. En el haiku no hay rastro de intelectualismo, no busca probar ni argumentar algo preciso, es decir, no hay moraleja alguna ni se presenta en su contenido intención de sentencia. Y a pesar de que el haiku tiene sus variantes como el senryu, el haiga, el muki o el haibun, es la forma métrica clásica 5-7-5 la que mayormente es abordado por estudiosos y creadores de los países hispanohablantes y de la que sabemos ubicar el origen y su autoría. Matsubasho, en Japón, del siglo XVII, lo que nos permite abordar un contexto identitario valioso para su estudio, creación y recreación. Un ejemplo, este camino nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo. De Basho. La adivinanza, cuyo nombre se asocia y deriva del adivino, se suscribe también como una tradición de comunicación breve arraigada en diversos pueblos del mundo. Ha sido definida como una forma lírica de expresión poética que presenta diversos juegos de rima, ya sea consonante, asonante o mixta. Es de subrayar el sentido lúdico que posee para descifrar lo oculto que paradójicamente se encuentra en las palabras de la adivinanza misma. Digamos que es un juego intelectual que necesita explícitamente la respuesta del otro a quien se dirige, cuyo motivo intelectual le apremia a detectar la respuesta. En este sentido, Garfer y Fernández la ubican como una estructura dialógica que supone un reto para quien la escucha. Y como tal, al emitir la respuesta correcta, recibirá una recompensa por saber. Está haciendo visible lo invisible que ya estaba dado en la adivinanza. Algunas veces aparecen como evidentes las respuestas debido a palabras que orientan esa respuesta, pero otras muchas adivinanzas también incluyen juegos de palabras que desorientan para dificultarla. El doble sentido de las palabras, el uso de prosopopeyas, símiles e incluso metáforas dificultan aún más la adivinación. Va una adivinanza, una larga y fea, que sin comer se mantiene, todo tiene, carne no, porque su carne soy yo, de la que su cuerpo tiene. Ante la adivinanza, el haiku se nos presenta también como una comunicación breve, cuya identidad japonesa es comprobada. Evita la rima y va más allá del juego de palabras. En él, lo que no se dice, digamos, lo oculto, adquiere mayor relevancia sobre lo emitido y en el interior del haiku no se encuentra ninguna respuesta. Su contenido sugiere algo no dicho, no acabado, pero que no se dirige inicialmente al intelecto ni al raciocinio de quien lo escucha. El haiku se expresa y es el receptor quien probablemente no lo entienda, no lo intelectualiza, no debe responder algo para alcanzar recompensa. Pero aquello que no dice explícitamente se busca, se procura darle al menos un sentido, nos llama la atención hacia algo inhabitado en su forma. Ejemplo, tregua de vidrio, el son de la cigarra taladra las rocas. La greguería es escrita por el español Ramón Gómez de la Serna, su creador, como lo que gritan los seres confusamente desde su inconsciencia, lo que gritan las cosas, se cierra, y su forma queda expresa en se abre,
humorismo más metáfora igual a greguería. Comillas. Entre los tropos, nos dice, la metáfora es lo esencial, trasladando el sentido recto de las voces a otro figurado en virtud de una comparación tácita. Se cierran. Se dedicó a la creación de greguerías desde 1910 y dedica cerca de 18 páginas en alguno de sus libros sobre ellas. Cito, si la greguería puede tener algo de algo, es de haikai. El oriente y el occidente se abrazan en la greguería. No obedece a esa ejecución de 17 sílabas del haikai repartidas en 3 versos, 5-7-5. El haikai es solo rocío de greguería, seda de una oruga que se nutría de hojas de morera de hojas de greguería. Cierro comillas. Es innegable la aparición del sentido del humor en su construcción, así como la aparición constante de juicios o aseveraciones veladas y otras francamente dichas. Ejemplo, cuando recogemos el guante caído, damos la mano a la muerte. O, la media luna mete la noche entre paréntesis. Entre greguería y haiku nos encontramos de nuevo con la brevedad, donde las cosas y o la realidad le dicen algo a su creador, y es la inteligencia y perspicacia del autor quien las escucha y, a través de la metáfora, nos la comunica, unas veces con humorismo, otras no. Para quien escribe haiku, las cosas no dicen nada. Es frente a lo que sucede en un instante presente que se mira con atención, se contempla lo que está afuera. Hay imágenes, sucesos que siente, percibe y escribe. El haiku precisa con pocas palabras lo contemplado sin juzgarlo, ni compararlo con otra cosa que no es eso que ve, es decir, no utiliza metáforas. En cuanto al sentido del humor, Basho proporcionó un nuevo sentido al poema suelto del renga haikai, debido a que se había convertido en un pasatiempo con tinte cómico. Nos dice Octavio Paz, Basho recoge este nuevo lenguaje coloquial, el haikai, libre y desenfadado, y con él busca lo mismo que los antiguos, el instante poético. Ahora les voy a leer, nada más que tomo tantita agua. El Furu ikiya, kawasu tubikomu, nisu no oto, matsu basho. Un viejo estanque, salta una rana, sas, chapaleteo. Traducción de Octavio Paz. Hasta el día de hoy, el anterior haiku ha sido uno de los más conocidos por los hispanohablantes. También ha tenido diversas traducciones, pero el propósito de mostrar esta traducción consiste en hacer ver el uso de onomatopeyas. La palabra chapalateo, la RAE la define como ruido que hace la lluvia al caer y o rumor de las aguas al chocar con la orilla. Y también como voz sustantiva onomatopéyica. Posteriormente, el filósofo y japonólogo español Fernández Rodríguez Izquierdo, en 1972, lo tradujo así: un viejo estanque, al zambullarse una rana, ruido de agua. Entonces, ¿qué llamados encontramos tras la estructura del haiku después de esta analogía? El haiku nos llama a comunicar mundo, hace un llamado a observar el entorno, a intimar con la realidad y contemplar la naturaleza, a enfocar sobre ella, nos obliga, diría José Emilio Pacheco, a observarla, y al hacerlo nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos. Nos convoca a ampliar la visión del mundo desde el trato directo, inmediato. También a replicar la experiencia de la presencia de quien escribió el haiku leído, es decir, nos invita a investigar emocionados ese otro mundo oriental que nos complementa. Hace un llamado a recuperar el presente, el aquí, el instante que sucede junto al devenir natural, fusionado en tiempo y espacio.
El haiku es un estilo de poesía que nos propone la no sustitución del mundo que nos rodea. La realidad está ahí, a nuestro lado, tan cercano, que dejamos de verla por atender el más allá. El haiku es ahora, es presencia y por ello un presente. La metáfora es la pesadilla de la razón, que es la pesadilla de la metáfora, profetizaba Tomás Segovia. El haiku nos llama a la brevedad, nos invita a la precisión, un llamado a reconocer la fuerza de la síntesis que es condición de posibilidad para la creación. Figurativamente, el haiku consta tan solo de 3 versos con una métrica de 5-7-5 sílabas. Podemos leerlo en poco tiempo y a su vez recibimos la expresión de un instante irrepetible, efímero y fugaz. Una estructura en que el haiku recuerda nuestra propia brevedad, anclada en el tiempo. Hoy por hoy, la era digital arrasa la atención hacia lo encriptado, lo encapsulado, a la burbuja. Lo fugaz atrae el mundo. Probablemente ese hecho motive el interés de escribir haiku. Sin embargo, ha sido confundida la brevedad y sencillez del haiku con la visión apresurada, distraída, no enfocada ni sentida. Se dice todo, se muestra todo, un todo ya acabado, fugaz. Otro llamado es el de la sugerencia, omitir, no decirlo todo. A veces lo que deja de decirse resuena más que lo dicho y llega a propulsar la conciencia y la reflexión. Así es el haiku, sugiere, deja oculto algo, insinúa a la razón y nos detenemos ante lo oculto que emociona, pero que también nos arrastra a meditar, a intimar, a reflexionar. Es una forma de advertir que no está todo dado y que será quien lea, el que cierre, desde su reflexión, la totalidad de la realidad emitida. Escritor y lector nos necesitamos, eso parece decirnos el haiku. Cuando José Emilio Pacheco se aproxima al haiku, alude a la sugerencia que pide, la ayuda imaginativa del lector y la lectora. Es entonces que nuestra relación con el haiku se vuelve dinámica. Nos invita también al movimiento y a aprender a dejar de decir todo como acabado. Nadie puede saberlo todo, pero entre todos podemos saber mucho, decía el mexicano Alfonso Reyes. Olvidarnos de sí mismos para el encuentro con lo otro, con el otro incierto, y regresar a sí mismo emocionados, conmovidos y en búsquedas gracias a lo sugerido. Nos invita a testiguar. Sabemos que la escritura japonesa tiene un origen en los kanjis chinos. Si bien no son letras, sino ideogramas, a los hispanohablantes nos llega el haiku a través de la letra. Pero seguramente nos llega a la mente un ideograma, una imagen, aun cuando no sepamos su significado. Ambos tipos de escrituras evocan plasticidad. El ideograma, una imagen, y la letra, un trazo con líneas. 2 tipos de expresiones que son emitidos y que llega a los hispanos a través de la palabra traducida. Y así el lector ve en el ideograma una imagen que se traslada en letras. Palabras trazadas con líneas e imaginación, condición esencial para toda lectura y escritura. Bashoa firma su estilo poético. Por ello es que Occidente puede aproximarse. Creó futuro, plasmado en la estructura de su presente viajero en Japón. Su estilo ha permitido hasta el presente un llamado a ser testigos de lo que sucede en este instante. Nos llama al asombro. El haiku nos llama debido a su propio dinamismo en la expresión de la imagen y ambivalencia que nos presenta al asombro. Una imagen viva, natural, capaz de transformar nuestra propia imagen, expresada a través de la caligrafía que traza el ideograma y en Hispanoamérica la letra. Un llamado a despertar ante lo que se nos presenta como cotidiano, común y en apariencia evidente. Dejemos de obviar el devenir de la naturaleza misma,
dentro y fuera de nosotros. Y aunque las cosmovisiones del mundo no son las mismas y difieran estaciones del año, flora y fauna, todo ser humano es capaz de asombrarse ante la naturaleza de la cual formamos parte y dejar atrás la indiferencia. Para terminar, el buen escucha está atento desde cualquier disciplina. Sabe que atrás del haiku resuenan voces antañas. Hoy, en Hispanoamérica, es traducido en diferentes regiones hispanohablantes, atendiendo a los llamados del haiku expuestos desde hace 5 siglos de distancia, cuyo eco sigue resonando en letra hispanoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Camargo, por esta interesante ponencia. Muchas gracias. Bien, vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente. Ella es Eloísa Cornelio, licenciada en Letras Inglesas por la UNAM. Sus líneas de investigación son el fantástico, el gótico femenino, la literatura gótica del siglo XVIII en Inglaterra y la literatura japonesa moderna. Actualmente cursa la maestría en estudios de Asia y África con especialidad en Japón en el Colegio de México y nos va a leer un ensayo titulado La interseccionalidad del discurso gótico culinario en la narrativa japonesa y mexicana, Sushi de Okamoto Kanoko y uno de mis cuentos favoritos en la vida, Alta Cocina de Amparo Dávila. Entonces, adelante, Eloísa Cornelio, te escuchamos con muchísima atención. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Bueno, gracias a todos por el espacio, por venir aquí a escuchar nuestros trabajos y les voy a leer pues mi ponencia. Empieza así. La presencia de los alimentos en la literatura ha suscitado un sinfín de conversaciones en torno al lugar que la comida ocupa en nuestra sociedad, no solo como un elemento esencial para sobrevivir, sino como uno que encarna lo más alto de nuestra cultura y evolución como especie, y también lo más perturbador y vil de ella. La comida como arte de creación y de imaginación, como elemento que conecta a sociedades e individuos y como símbolo de historia y tradición, es también siniestra. La preparación de alimentos encarna nuestro lado más visceral, recuerda nuestros instintos naturales más básicos, el depredador salvaje que creemos domado bajo la ilusión de la civilización. En la actualidad, el acto de comer está ineludiblemente relacionado con la explotación de recursos naturales, la explotación laboral, cuestionamientos éticos sobre cómo obtenemos ciertos alimentos, quién y bajo qué condiciones se preparan, así como quiénes y bajo qué condiciones se consumen. Esto sin duda supone marcadas diferencias de clase, raza y género. Propongo prestar atención a esta última instancia, la relación entre alimentos y género en la literatura, en los cuentos Sushi de Okamoto Kanoko y Alta Cocina de Amparo Dávila. En 1939, en Japón, el cuento Sushi se publicó por primera vez como obra póstuma de la autora. 20 años después, en México, Alta Cocina aparecía como parte de la colección de cuentos Tiempo Destrozado, de 1959. En ambos trabajos, pese a las diferencias temporales y geográficas, los alimentos son parte de un verdadero festín de horrores, en donde estos provocan en los personajes involucrados un martirio digno de una pesadilla. Propongo el subgénero del gótico culinario para leer estos textos, pues en ambos cuentos predomina la angustia y lo grotesco. En ellos, la comida se coloca como un elemento que propicia situaciones inquietantes. Los personajes presentan estados psicológicos alterados, situaciones familiares como comer se vuelven ominosas y se desdibuja la frontera entre lo natural y lo inexplicable. El gótico culinario de Okamoto Kanoko y Amparo Dávila muestran una cara siniestra del lugar que ocupa la comida en el imaginario femenino y sus relaciones simbólicas con la maternidad, los cuidados, el sufrimiento y el dolor. ¿Qué nos quieren decir las autoras al escribir sobre los alimentos y la cocina como algo ominoso? ¿Por qué comer se vuelve un acto inquietante? ¿Hay una cuestión de género que atraviesa la relación entre los alimentos y el horror? En estos relatos, la comida ya no es un elemento que nutre o que crea lazos entre familias, sino que las condena y las aterra. En Sushi, Okamoto Kanoko presenta la historia de Minato, un cliente habitual en el restaurante Fukusushi, donde se relaciona con una camarera llamada Tomoyo.
Minato le cuenta cómo cuando niño sentía una aversión tan grande por cualquier comida que estuvo a punto de morir por una desnutrición severa. Sin embargo, su madre logra impedir su muerte cuando decide preparar frente a él los alimentos, señalando paso a paso el cuidado con el que ha elegido cada ingrediente y la pulcritud de cada utensilio. Esta es la única manera en la que Minato logra aprender a comer cualquier alimento y sobrevivir. Después de contar esta historia, Minato nunca más vuelve a aparecer en el restaurante y Tomoyo se pregunta qué habrá sido de él. En Alta Cocina, mientras tanto, es otro narrador masculino, se desconoce si es un joven, un adulto o un anciano, el que cuenta el horror de presenciar la preparación de un refinado platillo. El narrador cuenta cómo cada vez que llueve llegan a sus memorias los alaridos de las criaturas que cocinaban en su casa para los festines del domingo. Si para el narrador de Okamoto presenciar la preparación de su comida es lo que le permite sentirse tranquilo y poder engullir sus alimentos, para el de Dávila este es el origen de un severo trauma psicológico, conectando el acto de comer con la crueldad ineludible con la que se preparaba aquel platillo. A pesar de sus diferencias, ambas narraciones señalan el lado más cruento de la cocina y sugieren que es casi imposible separar el dolor y la incomodidad de esta labor doméstica. A los dos textos los empapa el tormento de sus voces narrativas, una que, al estar asqueada por los sabores, las texturas y los olores de los alimentos, se rehúsa a comer, y otra que solo puede ser testigo de un sadismo culinario que parece no incomodar a nadie más. Las voces de estos narradores evocan un tiempo pasado que los atormenta. Para Minato es claramente el tiempo de la infancia. Para el narrador de Dávila es un tiempo indefinido, pero que sugiere la dependencia de ser alimentado por otras personas. En Sushi, al inicio de su relato, Minato cuenta que en las casas viejas que parece que se van a caer en cualquier momento, suelen nacer unos niños extraños. Cuando una casa grande se desmorona, más que los adultos, son los niños los que sienten el miedo de la situación. Si eso llega a ser demasiado fuerte, cuando el niño está dentro del vientre de su madre, siente tanto miedo, tanto que piensa que su vida será carcomida. El personaje de Okamoto presenta el terror de que su vida sea literalmente consumida por la de su madre, terror que se origina cuando él mismo existe dentro del vientre materno. Okamoto transforma así a la imagen de la maternidad, de la mujer embarazada y del vientre prominente en algo monstruoso que engulle, que aprisiona y que potencialmente, en su contención, desaparece los límites entre el cuerpo materno y el cuerpo maternado. El cuerpo embarazado se presenta como un cuerpo abyecto y el vientre inflamado de la mujer preñada bien remite a imágenes de glotonería y exceso. El temor de Minato a comer puede explicarse desde ese temor primigenio a ser engullido y desaparecer. Elspeth Probin, en su libro Carnal Appetites, Food, Sex Identities, explica que, abro cita, en el acto de la ingesta, las divisiones estrictas desaparecen. El hecho más básico de comer revela alguna de las funciones más raras del cuerpo. En consecuencia, se vuelve más difícil mantener al cuerpo dentro de una categorización, ordenando una identidad estable. Cierro cita. Para Minato, comer y engullir le recuerdan la amenaza a su subjetividad, a ser devorado. Esta amenaza contra la subjetividad y la angustia de la identidad que se confunde atraviesa toda la historia de Okamoto Kanoko. Tomoyo también siente que los clientes la devoran en sus tuqueteos como si fuera musgo de raíces, o siente también el inminente peligro de perderse. Mientras que la identidad de la madre muchas veces se confunde entre los delirios de Minato. Él dice, por ejemplo, de toda su familia, a quien él más quería era a su madre. No obstante, había otra mujer a la que el niño le decía mamá y pensaba que estaba en algún lugar. Para Minato, este drama alimenticio solo termina cuando su madre decide preparar ella misma la comida, pues como relata, la comida preparada por la servidumbre le provoca un malestar indescriptible. Abro cita. El niño no pudo evitar la sensación de vómito. Trató hasta lo imposible por resistirla y se tragó la comida, pero entonces le asaltó el pensamiento de que otra mujer distinta a su madre la había tocado y sintió que se le revolvía el estómago y que algo lo aprisionaba. Tuvo la sensación de que una de las sirvientas se le caía la ropa interior roja por debajo del dobladillo del kimono. Incluso le vino la imagen de la anciana cocinera con la cara cubierta de cabello negro. Aquello le provocó más náuseas. Cierro cita. Cualquier agente distinto a la madre no logra saciar a Minato porque éste rechaza su comida. La madre de Minato, que se sugiere es una mujer que no carga con el peso de realizar labores domésticas, comprende que no puede relegar a los sirvientes de la casa el cuidado de su hijo.
sino que debe ser ella misma quien compre los alimentos, los cocine y les sirva. Así, en el relato de Sushi, la destrucción del cuerpo de la madre es simbólica, pues para potenciar el crecimiento de su hijo, ella debe sacrificarse. Las filósofas Moira Gatens y Genevieve Lloyd señalan que cada cuerpo existe en relaciones de interdependencia con otros cuerpos, y estas relaciones forman un mundo en el que los individuos de todo tipo intercambian sus partes constitutivas, lo que lleva al enriquecimiento de unos y la desaparición de otros. Por ejemplo, comer implica la destrucción del cuerpo al mismo tiempo que supone la potenciación de otro. De esta forma, es Minato quien para poder vivir, termina por devorar a su madre, o al menos a su tiempo, a su trabajo y a su subjetividad. Tanto Okamoto como Dávila presentan una idea muy interesante. La línea que nos separa entre ser devoradores y devorar es muy delgada. Tanto el protagonista de Okamoto como el de Dávila sienten aversión por los alimentos que se preparan en las cocinas de sus hogares, pero mientras que para el primero ese miedo está conectado con la propia vulnerabilidad de su carne, para el segundo es el saberse monstruo voraz lo que lo atormenta. Aunque el cuento de Dávila es de poco más de 500 palabras, la autora logra estremecer al lector cuando narra cómo se prepara un platillo. Abro cita. Cuando el agua se iba calentando empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Tanto Dávila como Okamoto presentan a la comida como algo perturbador, en donde no es solo el sufrimiento de los narradores lo que permea los textos, sino también el de aquellos involucrados en el acto de cocinar. Mientras que en Sushi es palpable el sufrimiento de la madre de Minato, quien no entiende el extraño comportamiento de su hijo, en Alta Cocina, Dávila señala la tortura por la que pasan los seres vivos que se utilizan como mero ingrediente. El texto de Okamoto presenta cómo son las mujeres las que muchas veces resienten las cargas de la domesticidad y el cuidado de los hijos, mientras que el padre de Minato solo se pregunta cómo es posible que su hijo pueda seguir vivo. Es su madre la que recibe reproches de parte de su esposo, de las autoridades educativas y de sus vecinos. Esto hace que se humille ante su hijo en su intento de hacerlo comer. Abro cita. Te pido, por lo que más quieras, que comas todo lo que puedas comer. Por favor, engorda, te lo ruego. Si no lo haces, todas las mañanas me darán ganas de escapar de aquí. Minato había hecho que su madre pusiera las manos en el suelo y se humillara de esa manera, bajando la cabeza. En este pasaje, Okamoto señala el peso psicológico y emocional con el que debe cargar la figura materna, y también cómo suele normalizarse e invisibilizarse el dolor que las mujeres atraviesan durante la labor de crianza y cuidado de los hijos. Para el narrador de Sushi, el dolor de la madre se atisba en el relato como un daño colateral de su problema alimenticio, mismo que es ignorado por el padre, quien se interesa por su hijo una vez que ha crecido gracias a los cuidados maternos. Abro cita. Su salud mejoró notablemente. Cuando entró a la secundaria se convirtió en un joven apuesto al que todo el mundo giraba para ver. Incluso su padre, que había sido un tipo frío con él, de pronto se interesó mucho por el muchacho. Cuando había cenas en las que se servía alcohol, hacía que se sentara a su lado. También se lo llevaba al billar, a las tabernas. La madre regañaba al padre por haberlo transformado en un amante de la juerga, pues le había costado mucho trabajo hacerlo crecer. Ante sus quejas enérgicas, el padre simplemente sonreía irónicamente y evitaba pelearse. En el caso de Alta Cocina, es el dolor de las criaturas que se cocinan ante lo que nadie se inmuta. Abro cita. Recuerdo a la cocinera, gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. No había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Para Liliana Colanzi, Alta Cocina es un texto que cuestiona nuestro vínculo con los animales, con quienes sostenemos una relación bastante paradójica. Por un lado, son adorados como mascotas y por otro, son brutalmente sacrificados y descuartizados para convertirlos en comida. En este sentido, podemos hablar de una jerarquía del sufrimiento. ¿A cuáles animales no toleramos ver sufrir o saber que han sufrido para nuestro consumo y a cuáles sí? Al presentar la relación entre cocinar como tarea doméstica y no como ejercicio profesional y la invisibilización del dolor, Okamoto y Dávila problematizan la forma en que como sociedad decidimos qué sufrimiento vale la pena ver y qué sufrimiento no merece nuestra atención. Varias investigaciones, por ejemplo, señalan que históricamente la dolencia de las mujeres se ha minimizado en el campo de la medicina.
También podríamos hablar de la jerarquía entre salud física y salud mental, o de la atención que merece el sufrimiento humano, un sufrimiento a su vez jerarquizado por cuestiones de raza, género y clase social, contra el sufrimiento animal. Estos dos cuentos fueron escritos en la primera mitad del siglo XX. En esta primera mitad, tanto Japón como México veían los frutos del proceso de modernización de finales del siglo XIX. Durante este periodo, los valores, usos y costumbres de ambos países cambiaron en pos de una visión europea de lo que era el progreso. Dávila y Okamoto fueron mujeres hijas del sueño de la civilización y la ciencia, que fue el Bunmei Kaika en Japón, y del orden y progreso del México porfirista. La familia nuclear, que impulsó la división sexual del trabajo, era sinónimo de una sociedad estable y moderna. En ella, una mujer en casa, dedicada al cuidado de sus esposos e hijos, indicaba tiempos de paz y prosperidad. Okamoto y Dávila señalan, sin embargo, que las labores domésticas como cocinar están ineludiblemente permeadas por un dolor y una incomodidad que se invisibilizan. Por un lado, Okamoto señala un lado inquietante de la maternidad. Las fronteras entre cuerpos y subjetividades se desdibujan de manera voraz. La crianza se vuelve una batalla de supervivencia y sacrificio, en el que el miedo a la pérdida de identidad está siempre presente y parece inevitable. Para Dávila, por otro, el espacio doméstico que encarna la cocina es un espacio despiadado. La alta cocina mexicana, de valores europeos y coloniales, está atravesada no solo por la violencia que implica el mestizaje, sino por las prácticas mismas que se requieren para producirla. Colanzi señala que el gótico se hace presente aquí en la manera en que desestabiliza la noción de civilización-barbarie. El horror y la barbarie no provienen de las culturas precolombinas, sino de lo más refinado de la cultura europea a la que intenta emular esta familia mexicana. En estas dos narraciones, donde la cotidianidad de comer se vuelve perturbadora, Amparo Dávila y Okamoto Kanoko nos invitan a preguntarnos qué violencias normalizamos y permitimos ante la aparente banalidad de actos cotidianos como comer, cocinar, alimentar. ¿Qué más se invisibiliza en el proceso de ser modernos, estables y civilizados? Siempre hay un dolor que se oculta detrás de lo banal. Siempre habrá algo que se sacrifique para que otra cosa sea posible, ya sea que un hijo crezca o en la preparación de un platillo. La conclusión parece ser que nadie ni nada puede salvarse de este dolor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muy interesante lectura de dos escritoras. Muy bien, pues para tener el cierre de la mesa, le doy la bienvenida también a el doctor David Saldaña. Él es doctor en Letras por la UNAM, profesor de Teoría Literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Sus principales líneas de investigación son el orientalismo en la narrativa mexicana, así como la ironía y la metaficción en la narrativa latinoamericana. Realizó una estancia de investigación postdoctoral con el proyecto Visiones de Japón y lo trascendente en la narrativa mexicana contemporánea de 2019 a 2021. Entre sus publicaciones principales se encuentran La paz del vacío y La bola de la revolución, aproximaciones a El samurái de la Graflex 2022. La mirada hacia el sol naciente, vínculos entre las estéticas de Juan García Ponce y Junshiro Tanizaki, 2022. Y La profundidad de la percepción, vínculos entre la mística y el budismo zen en Sergio Mondragón, 2018. Y el día de hoy nos comparte un trabajo sobre una escritora contemporánea mexicana, Nuevas formas de japonismo, metaficción y manga en la narrativa de Eve Gil. Adelante, doctor Saldaña. Gracias, buenas tardes. Se escucha bien, ¿verdad? Bien, gracias por la presentación. Me uno a la celebración de Irma, ¿no?, respecto de estos espacios, de la organización de Amadís, ¿no?, tan diligente, de este gran primer coloquio internacional. Bueno, voy a dar inicio a la lectura de la ponencia. El título es Nuevas formas de japonismo, metaficción y manga en la narrativa de Eve Gil. Introducción. El fenómeno del japonismo en la literatura mexicana posee raíces sólidas y de largo aliento que se remontan ya a hace más de un siglo, con las primeras menciones sobre Japón en la pluma de los viajeros y diplomáticos mexicanos llegados a Yokohama en 1875.
Años después, los poetas modernistas de principios del siglo XX, influidos por el japonismo europeo, que incidían en las líneas estéticas de la pintura impresionista, aportaron desde México y América Latina un conjunto de referencias culturales acerca de un país de costumbres ajenas, en vías de modernización, que ofrecía experiencias artísticas únicas. En México, José Juan Tablada fue quien se sumergió con mayor fascinación en la cultura japonesa, sobre todo en la poesía y más que nada en el haiku, aunque también fue coleccionista de casi cualquier objeto que estuviera a su alcance. Tras su fallecimiento en 1945, días antes de las bombas nucleares, Octavio Paz tomó la batuta del orientalismo en general y del japonismo en particular al traducir a Basho Matsuo e incorporar otros géneros poéticos como el renga a su escritura. A partir de los 60, múltiples autores mexicanos se apoyarán en especialistas como Atsuko Tanabe o Kazuya Sakai para traducir poesía sobre todo. Si bien este panorama de intenso interés poético por Japón disminuirá paulatinamente al iniciar la década de 1980, la narrativa mexicana continuará su impulso japonista con obras narrativas como de Ánima de 1984, de Juan García Ponce, Correo de Hiroshima de 1993, de Víctor Manuel Camposeco, o las novelas cortas de Mario Bellatín, ya publicadas a principios del año 2000, de la década de los 2000 en México. Cabe señalar una ausencia en este escenario japonista en la literatura mexicana, la voz de las mujeres. No son pocas las escritoras mexicanas inspiradas en Japón, y aunque se les ha dedicado poca atención, curiosamente son quienes más se han arriesgado al representar otras vías de contacto cultural, como la animación japonesa, aspecto que la literatura mexicana parece evadir a pesar del gusto que ha generado comprobablemente en los espectadores mexicanos, como si fuera imposible conjuntar el medio literario y el del anime y manga. Frente al marco histórico del japonismo mexicano y las nuevas condiciones de contacto con Japón, destaca la obra de Eve Hill, nacida en 1968, autora sonorense que se suma a la tendencia de representar la cultura japonesa en su obra narrativa con un matiz distinto al de sus antecesores. Forja una narrativa que reconfigura personajes relevantes de la literatura japonesa vía el manga y el anime. En este trabajo me centraré en Shō-chan y la Dama Oscura de 2007, novela inaugural de una trilogía en la que la metaficcionalidad se erige como el recurso fundamental para la transición entre planos de la realidad. Esa transición también alude a la que experimentamos al acercarnos a otras culturas que parecen ajenas y distantes, pero en las que acabamos reconociendo nuestros deseos y valores a la vez que observamos los resquicios de nuestros propios paradigmas. Literatura, manga y anime. Shō-chan y la Dama Oscura es una novela narrada por una joven residente en Japón que recuerda un suceso trágico de su infancia en México y muestra sin preámbulos las condiciones en las que trabaja en aquel país. Cito: ocurrió hace 10 años. Yo tenía 11 y soñaba con ser esto que soy, una mangaka, es decir, una creadora de mangas y animes. La más joven de la historia y una de las pocas extranjeras. Mexicana con apariencia de china y seudónimo japonés, Murasaki Fujita. De las pocas mujeres que no hacen princesas ni huerfanitas, sino majo shoujo, es decir, historias de chicas superpoderosas de una crueldad extrema. Hasta ahí la cita. Murasaki afirma ser autora de un exitoso anime llamado Shō-chan Z, intertextos de por medio, que despliega una trama de espionaje, persecución y combates fantásticos. Menciona también a una pequeña llamada Lu y marca ciertas similitudes entre su padre y el de la protagonista de su obra. Además de situarnos en su trabajo, se atreve a enunciar el terrible suceso que cambió su vida. Cito: mi hermanita tenía 4 años cuando mató a su mejor amigo. Hasta ahí la cita. Esto será uno de los primeros elementos para mantener un halo de misterio en torno a las razones por las que encontramos a Murasaki viviendo en Japón y dibujando un manga que no vemos. Al contrario, narra su historia de forma indirecta. Abro cita: para construir mi existencia, la real, todavía más increíble que la que leen en el cómic y ven por televisión en casi un centenar de episodios, debo echar mano del diario que llevé entre los 9 y los 11 años, el cual aún conservo. La última fecha corresponde al día anterior de los hechos, poco después de mi cumpleaños número 11.
No pude volver a anotar nada desde entonces, solo dibujar, dibujar y dibujar. Hasta ahí la cita. Su incapacidad de expresarse verbalmente o en forma escrita no la limita, sino que encuentra un cauce en la creación de Shōshan Z. Y sin embargo, Murasaki permite que su historia se escriba y que Eve Hill, como autora, la presente en forma de novela manga. Este concepto dual se basa en la inclusión de dibujos en momentos óptimos para visualizar un personaje en particular en la novela. Además, el texto se divide en 3 partes. La primera domina la sección Fragmentos del diario de Violeta Murasaki, y tras esta parte, cada una de las 3 secciones que conforman el texto se titulará OVA, en alusión al formato de video único de las animaciones japonesas. El concepto de novela manga entonces se refuerza con anotaciones sobre el modo de leer esta obra. La primera anotación aparece antes de iniciar la narración y dice: vas bien, no estás leyendo al revés. Y la segunda cierra el libro con la advertencia: alto, un momento, estás leyendo al revés. Te recordamos que esto no es una historia, aunque lo parezca, sino una novela manga. Así, el juego con la concepción de la novela y la forma de leer libros a lo occidental o al estilo del este de Asia, así como la inclusión de algunos dibujos, dan la sensación de estar frente a una novela ligera, que acude a ciertos giros sin la intención de alcanzar efectos estéticos grandilocuentes. No obstante, Eve Hill sí logra una fusión destacada entre las expectativas que puede generar una novela bien construida y una visión amplia de las posibilidades que abre el reconocimiento de la influencia del manga y el anime. Primero veamos cómo se desenvuelve esta cuestión en el nivel temático. No voy a indagar en los detalles de la trama y menos en el final, solo mencionaré algunos elementos necesarios para comprender mejor la interacción entre literatura y manga o anime. Murasaki Fujita entonces es el seudónimo de la joven Violeta Monsalve, cuya familia está constituida por su madre, Dagmar Obscura, a quien ella llama únicamente Dama, por su padre, Luis Monsalve, un reconocido médico cirujano que estudió en China, y Luisa Monsalve Olú, su hermana menor, que ha sido diagnosticada con síndrome de Asperger. Buena parte de los fragmentos, de la sección Fragmentos del diario de Violeta Murasaki se centran en contarnos los detalles de la vida de esta familia en México, donde se diferencian de otras familias por sus actitudes, como comer en el piso, hablar con algunas frases japonesas, y por vivir en un departamento decorado a lo japonés, con biombos, máscaras y pósters de anime. En este espacio, Violeta además puede leer manga y ver caricaturas a su antojo. Lo importante de esta vida cotidiana en el contexto mexicano es que la cercanía de Violeta Murasaki y su madre, llamada Dama, con la cultura japonesa marca ya una diferencia con las personas que los rodean. En el plano de la realidad factual, la de todos los días, en el texto, el japonismo los hace vulnerables al bullying o a la discriminación, y estos 2 elementos son una constante de la experiencia de conocer, apreciar y adoptar costumbres de otra cultura que contrasta con las tendencias de la sociedad mexicana. La discriminación en varios niveles constituye un catalizador de los problemas en la familia Monsalve. La pequeña Lu es discriminada por ser neurodivergente, al grado que lo que a todas luces fue un accidente, el asesinato de su mejor amigo en brazos de la pequeña, alcanza niveles ridículos de incomprensión que suscitan una serie de huecos legales propios de la cultura mexicana. Esta situación descontrolada desemboca en el arresto de la pequeña. Por otro lado, el japonismo, a través del manga y el anime, funciona como un detonador de críticas a la cultura mexicana, en voz de Eve Hill, en torno al racismo y los prejuicios culturales, pues tras el accidente, y una vez que la prensa sensacionalista ha vilipendiado a Dama, la madre de las niñas, por la educación que les impartió, los periódicos descubren a una otaku consumada. Cito el texto. Está más que demostrado que el manga o anime no es tan solo una serie de inocentes monitos ojones para niños, pero no para niños mexicanos, al menos. Los mismos japoneses han protestado por su violento contenido, llegándose a demostrar a través de estudios de laboratorio que algunas de estas series, concretamente Pokémon, producen en los pequeños televidentes una sintomatología que incluye vaídos, mareos, náusea, aumento de presión sanguínea e hiperglucemia. Hasta ahí la cita. Estas frases recuerdan la forma en que muchos padres juzgan a las caricaturas japonesas desde finales del siglo XX y principios del XXI en nuestro país.
Y es que la desgracia de la familia Monsalve no radica en el trágico accidente, sino en buena medida en una profunda incomprensión del otro exacerbada por el sensacionalismo, la falta de protocolos serios, profesionalidad y sentido común tanto en padres de familia como en autoridades escolares y judiciales. Al final estas circunstancias derivan en una tragedia más, que no diré, que lleva a Violeta Monsalve a exiliarse con su padre en un monasterio de Kamakura, donde ella adopta el seudónimo de Murasaki Fujita. La cuestión metaficcional y lo fantástico. El asidero más sólido de las situaciones radicales que encontramos en el texto es la propia literatura. Mediante un juego intertextual que poco a poco se revela metaficcional, Eve Hill cimienta la estructura de la novela en la inabarcable figura de Murasaki Shikibu, la autora del monumental Genji Monogatari. Los nombres secretos que Violeta y su madre adoptan refieren el título Dama Murasaki, y para el público hispanohablante vale decir que Murasaki significa violeta, además. Por lo tanto, el nombre de la protagonista solamente es traducido de una lengua a otra y descompuesto el nombre de la autora legendaria japonesa en ambos personajes, madre e hija. La identidad de Dama y su dominio de la lengua japonesa son un misterio que se resolverá más allá de los bordes de la realidad factual de la novela, en la que sus hijas son violentadas por la sociedad, que la señala y discrimina por sus rasgos asiáticos, por su condición psicológica o por ver muchas caricaturas del demonio. Los terribles sucesos que sufre la familia Monsalve pueden verse desde el punto de vista de esta realidad cotidiana en el contexto mexicano. No obstante, en la pista de los nombres combinados que aluden a la Dama Murasaki apuntan a una segunda o varias historias paralelas. Conforme se avanza en la lectura, se revela que Dagmar Obscura es una encarnación, en realidad, de Murasaki Shikibu, mas no la autora histórica, sino la reinterpretación de un mangaka llamado Jinsaburo Kunikida, y que en la ficción es creador de Master Higo, el anime favorito de Violeta Murasaki. Kunikida es autor también de Tinta Violeta, el manga del que se nutre Master Higo, y es una obra basada en la vida de la gran escritora japonesa, claro, con elementos propios de un mahou shoujo. El más relevante es la inclusión de Izanami, la diosa central, una de las diosas principales del shintoísmo, convertida en un demonio que persigue a Shikibu para arrebatarle su talento. Se revela también que Kunikida dejó inconclusa esta obra y se especula que la razón fue que no supo cómo resolver un giro brusco en la trama, pues hace escapar a Murasaki Shikibu de la persecución de Izanami y la traslada a la China del siglo XX, justo durante las protestas estudiantiles y la matanza de la plaza de Tiananmen. Ese cambio en la narrativa del manga es el detonador de un desplazamiento fantástico, con el cual esa Murasaki Shikibu del manga llega a la realidad factual de la novela y llega además embarazada de su hija Violeta, ¿no? Así es como estos dos personajes son encontrados por el estudiante de medicina y futuro doctor Luis Monsalve. En este punto se entiende por qué pueden hablar otro idioma, por qué decoran a lo japonés su casa y cuál es el origen de sus nombres secretos. Ese origen, en el caso de Dama, de la madre, suscita otro nivel de ficcionalidad, pues ella es escritora, en el contexto mexicano, escritora de cuentos infantiles y también ha creado, a su vez, un personaje llamado Murasaki. Podría parecer arriesgado tratar a una figura de la talla de Murasaki Shikibu como un personaje más, ¿no?, parodiado en un manga ficcional y luego trasladada a la realidad de una novela y dentro de esta, reescrita por sí misma en cuentos para niños. Pero es justo la parodia, no entendida como burla, sino como homenaje, lo que permite rescatar significados asociados a textos, personas e incluso costumbres y reformularlos en nuevas situaciones. Y vale decir que los propios japoneses lo han hecho también en ambos formatos. Hoy en día las novelas de Takahashi Genichiro reinterpretan a los grandes autores de los periodos Meiji y Taisho, al igual que lo hace el manga y anime Bungo Stray Dogs. Desde el inicio, Eve Hill apunta a lo metaficcional como un método para afianzar su homenaje a la autora japonesa y para plantear transiciones fantásticas desde el régimen de lo literario hacia la realidad factual y de ida y vuelta al manga y a la literatura. No olvidemos que los dibujos de Violeta también son una versión manga de lo narrado en la novela, es decir, de su propia vida. Como suele suceder en las obras metaficcionales, el primer paso para construir niveles de realidad consiste en introducir al personaje ficcional, en este caso la narradora, Violeta,
en el marco de nuestro mundo por medio de su mención en alguno de los paratextos del libro, paratextos como portada, dedicatorias, prólogos, epílogos. Así, el nombre Murasaki Fujita aparece como creadora de las ilustraciones que adornan la novela directamente en la portada, ¿no? Para el lector es imposible corroborar el estatuto verdadero o real, real o falso de Murasaki en esta primera mención, pues enseguida Eve Gil presenta una lista de agradecimientos a personas reales, entre ellas dos escritoras mexicanas, Cristina Rascón Castro y Regina Swan. Para continuar con la construcción de la cercanía a la realidad factual, Gil incluye también una cita de Murasaki Shikibu, la autora histórica, y detona una superposición de marcos con el paso después de Murasaki, la del manga, a la realidad de Luis Monsalve, que se extiende vía el trabajo de su hija Violeta a la realidad del lector. El planteamiento metaficcional de Eve Gil nos hace partícipes de la historia, no solo porque seguramente sabemos de casos de discriminación a fans del anime y el manga, sino por la concatenación de ficciones que envuelve el trabajo de Violeta Monsalve, Murasaki Fujita, que Eve Gil presenta como acompañamiento de su propia obra. A modo de conclusión, es necesario señalar que la obra de Eve Gil no solo coincide con las reinterpretaciones de figuras del canon literario japonés, sino que esa forma de ponerlas en circulación supone una vía más para conocer la cultura japonesa, una que además es crítica, que se permite desacralizarlas y situarlas en contextos más afines a los receptores de nuestra época. Eve Gil se suma también, a un conjunto de escritoras que, al contrario de sus contrapartes masculinas, se permiten escribir sobre sus influencias de la cultura audiovisual masiva que Japón exporta al mundo. Recientemente leí en nippon.com una nota sobre la escritora taiwanesa Lee Kotomi, en la que contaba cómo ser otaku había sido una de las experiencias fundamentales en su vida para acercarse a la creación literaria. Incluso mencionaba que aprendió la lengua japonesa a partir del contacto con justamente Pokémon y el J-Pop, lo cual derivaría años después en una conciencia profunda sobre el lenguaje. Esa misma conciencia sobre el hecho escritural, sobre los niveles y maneras de configurar la ficción en la obra de Eve Gil, quizás anuncie una nueva mancuerna que con suerte definirá los próximos acercamientos literarios entre México y Japón. Muchas gracias. David Isai Saldaña. Muy bien, yo quiero felicitar a la mesa, estuvo muy interesante, y también a los coordinadores, organizadores de este coloquio, porque con el orden con el que establecieron las ponencias, pues pudimos tener una panorámica muy intensa, muy precisa del fenómeno del japonismo en la literatura mexicana en este caso, desde los poetas modernistas, la presencia del haiku como forma poética, por ejemplo, en José Juan Tablada, pero también en los temas y las estéticas de Octavio Paz y de otros escritores como Juan García Ponce o como José Emilio Pacheco, y los cruces discursivos que también podemos encontrar ya gracias a el avance durante el siglo XX de las traducciones de la literatura japonesa al español de autoras como Okamoto y Amparo Dávila, ¿no? Dos autoras de medio siglo, y bueno, finalmente con otras, el impacto igual de estas temáticas y de estas formas narrativas, como el manga o como como el manga, la novela gráfica, en autores contemporáneos, el caso de Eve Gil, el caso de Mario Bellatín. Entonces, no sé si hay, Amadís, que me está apoyando por ahí, alguna pregunta, internautas o en presencia. ¿Algún comentario que quieran hacerle a los ponentes? Creo que fue una mesa muy, muy enriquecedora. Sí. Gracias. Felicito a todos los ponentes por magníficas presentaciones. Y mi pregunta dirige a la doctora Estrella. Y
era muy interesante su presentación, la comparación de Octavio Paz y Kawabata, y estoy de acuerdo contigo cuando apuntas un cierto tipo de autoorientalización de Kawabata en su discurso. Y al mismo tiempo me parece que cuando Kawabata se identifica con las culturas japonesas antiguas, hay cierto tipo de nostalgia, o mejor dicho, una nostalgia hacia lo imposible. Y, y Kawabata hace una breve mención en el discurso sobre la dificultad para los japoneses modernos para concebir la hermosura de Japón. Y entonces aquí radica un cierto tipo de ironía, es decir, sabiendo que es imposible, finge como es posible. Y este tipo de ironía se ignoran, ¿no? Cuando una obra literaria convierte en un cliché, o, como es el caso de El Japón hermoso de Kawabata, ¿no? Esto se convierte en una lema política o nacionalista del partido, Partido Liberal Democrática de Jiminto, ¿no? Y quizás hay mismo problema con el caso de Octavio Paz, o no estoy seguro, pero creo que en el laberinto de Freitas Paz también hace mención a una nostalgia, ¿no? Y mi cuestión sería sobre la posibilidad de relectura o reinterpretación contra lectura de tipo establishment o de estereotipo. Muchas gracias por su pregunta. Sí, de ahí surgió un poco en realidad el tema de mi ponencia, sobre todo intentar siempre recordar que los autores siempre están insertos en un contexto específico, ¿no? Si pensamos en Yasunari Kawabata, estamos hablando de los 60s en Japón, que también fue el surgimiento de muchos movimientos contraculturales. También en las Olimpiadas en Japón, que fueron en el 64, y que fue como como un regreso también a la modernidad occidental. Y a Kawabata le dieron el premio Nobel en el 68, ¿no? Y al mismo tiempo es interesante pensar que durante esta etapa con tantas protestas sociales, no solo en Japón, sino en el mundo, y todos estos movimientos contraculturales, justo le dan el premio Nobel a una figura intelectual que está intentando reivindicar una figura muy tradicional, digamos, entre comillas, de lo que es Japón, ¿no? Y por lo tanto también, bueno, si pensamos en el caso de Octavio Paz, que le dieron el premio Nobel en 1990, estamos hablando también de que es durante el gobierno de Salinas de Gortari, ¿no? Y la apertura del neoliberalismo en Japón, también lo que será después el Tratado de Libre Comercio. Entonces, creo que sí, siempre hay que tomar en cuenta cuáles son el contexto político, social e histórico, desde donde estamos nosotros leyendo, pero también desde donde estaban esos autores comunicándonos lo que están diciendo, ¿no? Y creo que sí, por supuesto es posible hacer una lectura mucho más crítica de estos textos, sin que eso signifique tampoco quizás robarles el mérito literario que tienen ambos autores, pero también recordando que, pues, no sé, digo, siempre hay cosas que no podemos dejar pasar, ¿no?, por alto. Muchas gracias. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario o si los mismos participantes de la mesa quieran también ahondar o hacer otra pregunta. Nos quedan, pues sí, tenemos. Sí, adelante. Gracias. Bueno, antes que nada, felicidades a las tres y a David. Muy buenas ponencias, muchas gracias. Es una pregunta que va un poco para los cuatro. Tomando un poco la pregunta anterior de Fuji-san, gracias por la pregunta. Por ejemplo, Estrella, en el caso de Paz y Kawabata, el hecho de pertenecer al establishment y ser apoyados por el Estado como parte de una función social para legitimar ciertos pensamientos, ¿qué peso o cuál es el costo que autores como estos tienen al precisamente pertenecer al establishment y ser utilizados en ese sentido? No es algo que no pasa gratis, ¿no? Sí hay un desgaste. Y en el caso de por ejemplo, Eve Hill, David,
es algo como lo contrario. ¿Cuál es el costo de estar buscando cierta marginalidad para tener una libertad creativa y de alguna forma pues abrevar de manera deliberada o hacerlo así al descampado de cosas que no son consideradas como canónicas o que cuál sería? No sé si, digo, no sé cómo incluir aquí el haiku, tal vez por su consumo minoritario, o en el caso de Eloísa, autoras que tal vez por ser autoras son menos leídas, no lo sé, o por hablar de cosas que se consideran de dentro de la casa o cosas íntimas que no son tan relevantes, pero no sé si con esto pueda motivar algún diálogo entre los cuatro. Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta. Pues yo creo que obviamente repercute finalmente a qué autores se les está dando pues el acceso a publicaciones, no solamente como para ellos mismos, sino en cómo se va a concebir la vida cultural o literaria de una época en específico, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el caso de Octavio Paz, que él fundó la revista Vuelta, que ahora es la revista Es Letras Libres, ¿no? Donde publican, por ejemplo, autores como Mario Vargas Llosa, que también ha sido muy polémico por declaraciones que ha dado, que también ganó el premio Nobel. Entonces, y que al mismo tiempo Letras Libres significa también en nuestro país pues una de las publicaciones más importantes que competen a la literatura, ¿no? Y pues en el caso de Japón funciona, bueno, también uno de los temas que toqué fue la influencia de las revistas literarias pues en los galardones del premio Akutagawa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que sí, finalmente no podemos desligar la creación literaria, no podemos solamente romantizarla, ¿no? Como la creación literaria como algo que funciona en una esfera trascendente, sino cuáles son las condiciones materiales que necesita y a las que ciertos autores y autoras muchas veces, por ejemplo, no tienen acceso, ¿no? O no tienen la misma envergadura o no se les da el mismo reconocimiento público y político que a otros autores. Sí, definitivamente concuerdo con Estrella. Y habría que pensarlo también desde el punto de vista pues, de género, ¿no? Creo que no está incluso desligado tampoco del género literario también. Es decir, el haiku tiene muchísima preeminencia a nivel de Hispanoamérica, ¿no? No solo en Japón. Y en Japón ha sufrido cantidad de revisiones, además, ¿no? Desde principios del siglo XX. Y bueno, para mí, por ejemplo, el caso de Vejil es interesante porque ella se dedica primero a hacer novelas muy centradas también en la mujer, ¿no? Antes de escribir Shōchan, termina la trilogía y sigue escribiendo sobre la mujer, ¿no? O sea, en realidad es una especie como de ventana hacia otra cultura, pero su tema es femenino constantemente, ¿no? Y, por ejemplo, pensar también en la autora a la que dedica unas palabras, Cristina Rascón, ¿no? Que está dedicadísima al haiku. Sin embargo, se conoce muchísimo más lo que hace del haiku en lugar de su narrativa, ¿no? Que también toca temas de este tipo, como la de Vejil. Entonces, claro, no solamente es no me acerco al poder o no me acerco a los temas que están en boga para mantener esa libertad creativa, sino también el mismo género a veces literario define, ¿no? Cómo es ese acercamiento o reconocimiento, ¿no? Entonces, es multifactorial siempre. Y bueno, en cuanto a costo, pues yo diría que Octavio Paz no sufrió muchos costos que digamos, ¿no? A nivel de difusión, sí, quizás de prestigio y crítica, es muy polémico, ¿no? Trata de situar su obra siempre entre la cuestión sociopolítica y la literaria, ¿no? Pero está ahí en ese... O sea, lo veo más del lado tranquilamente acomodado, ¿no? Del lado de la política, de una tendencia clara. Y Kawabata me parece que hasta cierto punto no estaba tampoco tan metido, ¿no? Al menos durante la guerra. Recuerdo que él y Tanizaki, ¿no? Son un poco así como, sí, está bien, pero como que no le entramos a la difusión, ¿no? Y no escribían técnicamente panfletos literarios a favor del imperialismo, ¿no? Pero está ahí un poco la cuestión de, pues si ya estás dentro del establishment, ya eres parte o no eres parte, ¿no? Uh-huh. Sí, en el caso del haiku, por ejemplo, las limitaciones son el acceso al idioma, por ejemplo, ¿no? No,
yo tuve la fortuna de ir a Japón, pero no todos los mexicanos pueden ir a Japón. No todos los mexicanos tienen atrás una institución que te apoye, ¿no? O que te dé un año sabático sabiendo que estás investigando sobre eso, ¿no? Tú has mencionado a Cristina Rascón, pero hay personas que se distinguen precisamente porque hablan el japonés y nos hacen mucho más accesible la traducción. Estoy hablando, por ejemplo, de Fernández Rodríguez Izquierdo, un gran japonólogo, Vicente Aya, también español, o Gonzalo Marquina, peruano, y así podría yo seguir, y gente que no es conocida, ¿no? Incluso el mismo niño que ganó un premio en Japón, ahorita no recuerdo su nombre, pero que con 12 años, sin saber el idioma, recibe un premio en Japón. Entonces ahí las limitaciones están hasta se cuestionan también, ¿no? Y los accesos hacia la traducción, por ejemplo, bueno, no todos los que nos dedicamos al haiku sabemos japonés, pero las limitantes las podemos hacer a un lado con tantas herramientas que hay en el internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es una problema. La circunstancia siempre pone límites, tanto políticos, hasta de posturas ideológicas, idiosincrasia, ¿no? Gracias. Sí, pues muchas gracias por la pregunta y los comentarios de todos muy valiosos. Justamente pues recuperando, ¿sí se escucha bien? Justamente recuperando como esta idea de pues tal vez identidades marginales, ¿no? Como lo que trata Eve Gil en su texto, pienso como muchas veces la literatura de mujeres se llegó a considerar como una literatura marginal, ¿no? O como menciona Ross, que tal vez por tratar cuestiones domésticas, ¿no? Se dejaba un poco de lado, pero como a su vez hoy en día es una literatura que está proliferando mucho y que está llegando en traducciones no solo al inglés, también aquí a México, al español. Por ejemplo, estas autoras que son como del siglo pasado, se ha dado mucha difusión a su obra, de Amparo Dávila, no solamente de ella, ¿no? Se está recuperando, por ejemplo, creo que la UNAM sacó una colección que se llama Invictas o Vindictas, donde se recuperan muchos textos de escritoras mexicanas y latinoamericanas y se está dando pues circulación a eso. Y en cuanto a la traducción de textos japoneses al español, pues hoy en día, gracias a las traducciones al inglés, hay muchas mujeres japonesas y en general en Asia que pues son las que están liderando el mercado, pero también pues hablando del establishment, los premios literarios. Hace poco una escritora coreana fue la primera mujer y persona asiática que ganó el Man Booker Prize, creo. Entonces, como que siento que también se está reconfigurando esta noción que tenemos de qué es lo marginal, de qué se considera literatura de mujeres y que incluso hasta se está cuestionando, bueno, ¿por qué hacer esta categorización no como de mujeres y por qué no solo literatura, ¿no? Que son cuestiones que están en discusión, pues como todo, ¿no? No hay una respuesta definida ni nada por el estilo, pero creo que sí nuestra manera en que como lectores percibimos estas categorías está cambiando y mucho en parte pues por estas políticas, el ambiente político que se está viviendo en el mundo, la globalización, el apoyo, ¿no? De intercambio entre lenguas, de traducciones, y está enriqueciendo mucho el panorama literario actual. Ok, listo. Bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias a la mesa y los invitamos, por favor. Perdón, ¿hay otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por las presentaciones, la verdad que me parecieron muy interesantes. Y tengo una pregunta, bueno, es un poco para todos, pero sobre todo para el doctor Saldaña. Me pareció fascinante la novela que expusiste, me recordó una novela argentina llamada Otaku de Paula Brecciaroli, creo que es el apellido. Y me preguntaba, ¿cuál es tu opinión? A ver, Japón desde fines del siglo XX ha cambiado muchísimo su política cultural hacia el exterior. Esta idea de vender un Japón cool, ¿verdad? Y vender un Japón basado en la imagen del anime y el manga. Esto es claramente una política de Estado y también una política empresarial. Y me preguntaba si hoy
quizás esta imagen del manga y el anime no es quizás el discurso hegemónico sobre Japón, como en otro momento fue el haiku, por llamarlo de alguna manera, y el misticismo y lo que proponía Kawabata u otro tipo de imágenes. Por supuesto, esto no quiero quitarle la validez a estas escritoras que escriben sobre esto, sino me preguntaba cuál era tu opinión sobre esto, sobre esta idea de que hoy en día capaz la imagen de Japón que se está vendiendo desde Japón es esa precisamente, ¿no? El establishment es precisamente el manga y el anime, desde Japón. Sí. Bueno, esa era Sí, la gracias. pregunta. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Efectivamente esa es la imagen central. Pero me parece que al menos en el ámbito literario, es decir, bueno, habría que distinguir esos dos ámbitos, ¿no? Porque están los chicos del seminario de subcultura, ¿no? Japonesa, también muy, bueno, asiática en realidad, ¿no? Muy activos y ellos lo ven desde el punto de vista social y podemos constatar justamente eso, porque pues, todo ese flujo, no solo del Cool Japan, ¿no? Sino del Hallyu en Corea, etcétera, ¿no? Es lo que más llama la atención. Pero me parece que en el ámbito literario sí se nota todavía, ¿no? O sea, ese impulso del haiku, del zen, ¿no? A través del siglo XX, bien entrado este siglo, todavía se escribe sobre eso. Y entonces sí parece como que acercarse al anime y al manga desde la literatura todavía es un poquito marginal, ¿no? O sea, me parece que al menos en México ese es el panorama, ¿no? Y mencionabas a esta autora argentina. Y también las autoras argentinas son las que se están atreviendo un poco con estos temas, ¿no? No recuerdo la otra. Son 2 o 3 autoras también que, bueno, el texto de Paula Beccarioli es algo así como la historia de alguien que es otaku, ¿no? Y cómo lo vive. Pero hay otros que son como más temáticos, ¿no? Respecto de, sí, como cierta inclusión de personajes, ese tipo de cosas, ¿no? Pero si lo comparamos, digamos, haciendo un corte, ¿no? De qué novelas son japonistas o interesadas en Asia contra lo que se escribe en volumen, digamos, ¿no? Respecto de otros temas nacionales, etcétera, o de coyuntura, sigue siendo relativamente marginal, ¿no? Yo diría eso. Ahora sí. ¿Sí? ¿Cerramos la mesa? Como no puedo ver el público. Es un poco complicado este discurso. Bueno, ok. Entonces vamos a cerrar la mesa. Muchísimas gracias de nueva cuenta, muchas felicidades y los invitamos por favor a que nos sigan acompañando en el marco de este coloquio internacional de estudios de arte y cultura Iberoamérica-Japón. A las 13:30 la presentación del libro Ensayos del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón, volumen 1, miradas sobre las intersecciones culturales. Entonces es una celebración esta aparición del volumen 1 del seminario. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gobierno de México.